Buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos y saludarlos. Espero que estén disfrutando este clima agradable, rico, un poco no tan caliente, no tan frío. Y bueno, quiero contarles una historia para comenzar. Hace un par de semanas hubo un problema de agua ahí en mi casa y básicamente tenía yo que cambiar una pieza que salía después del medidor de agua, a la entrada de la casa. Y la verdad es que no soy una persona nada habilidosa o muy poco habilidosa con todos los temas de hacerlo tú mismo, de reparar cosas. Así que tengo un amigo que es muy bueno para eso y estaba dándome coaching, o sea, estaba dándome todos los pasos que yo tenía que seguir para poder hacer el cambio de esa válvula, que para mí, o sea, para él realmente hubiera tomado 5 minutos, pero esa fue una tarea que para mí tardó aproximadamente 1 hora y media, ¿no? Oye, ¿y para qué lado le tengo que girar la perica? ¿Y cómo le hago con el teflón? ¿Y cómo hago con lo otro? Y eso me hace pensar que muchos de nosotros somos novatos en algunas áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? De hecho, esta serie que estamos tocando salió inspirada de una serie de libros que probablemente tú hayas visto en algún momento, que se llama Diferentes actividades para dummies. Y hablando de como de este muñeco que no sabe hacer bien las cosas, ¿no? Como de este mono, ¿no? Que no sabe hacer las cosas. Por ejemplo, había un libro que se llamaba Excel para Dummies. Es decir, para una persona que no tiene la menor idea de cómo trabajar con tablas en Excel, cómo hacer fórmulas, tú comprabas este libro y podías aprender los conceptos más básicos y más sencillos del Excel. O por ejemplo, si te querías aventurar en el área de la carpintería, entonces existía el libro que se llamaba Carpintería para Dummies. Y entonces tú podías aprender las cosas más básicas que tenían que ver con esa disciplina. Y entonces pensamos que muchas veces en nuestra vida espiritual también podemos considerarnos en cierta manera como novatos. ¿Sabes? Estamos aprendiendo, conociendo de Dios, quizás como nunca antes en nuestra vida. Quizás es de las primeras veces que comprendemos la magnitud del amor de Dios, que estamos teniendo una relación con Él, pero no sabemos realmente cómo hacerlo. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo leer la Biblia, no sabemos cómo estudiar la Biblia, no sabemos cómo ser parte de una comunidad de personas que buscan a Dios, una iglesia, un grupo de crecimiento. Y por eso en esta serie decidimos ponerle de esta forma: disciplinas espirituales para novatos y para no tan novatos también, porque ¿sabes qué? Puede ser que tú seas una persona que ya tenga años de conocer de Cristo, de conocer de Dios, pero que de alguna forma has descuidado estas disciplinas espirituales tan básicas en tu vida. Quizás las has puesto a un lado y no se han vuelto algo tan importante en tu vida. Así que no importa dónde tú te encuentres en el espectro de conocer a Dios, si eres una persona que tiene apenas unas semanas, apenas unos meses de estar caminando con Dios, o tienes muchos años, este mensaje es para ti. Y hoy es mi oración que tú puedas llevarte herramientas muy prácticas, pero muy prácticas, para poder hacer una de las disciplinas que te aseguro va a cambiar tu vida. Y estamos hablando de estudiar la Biblia. En primer lugar, tenemos que preguntarnos por qué deberíamos tú y yo estudiar la Biblia, por qué deberíamos de ir un poco más allá. Y es muy sencillo. Y es que cuando nosotros nos conectamos con la palabra, escuchamos lo que Dios dice para diferentes áreas y momentos y etapas de nuestra vida, todo es mejor. Siempre he pensado en esto y creo que es algo que me abrazo firmemente a ello. Buscar y seguir a Cristo hace la vida mejor y te hace mejor para la vida. ¿No es cierto? Cuando tú buscas a Cristo y sigues a Cristo, la vida se vuelve mejor. No significa que los problemas se vayan, no significa que todo sea color de rosa, pero hace que la vida sea mejor, hace que tengas un propósito, hace que tengas un motor cada mañana, cada lunes para levantarte, más allá de tu trabajo, más allá de diferentes compromisos que puedas tener, y te hace mejor para la vida. Te hace un mejor papá, te hace un mejor esposo, te hace un mejor jefe, te hace un mejor compañero de trabajo, te hace un mejor ser humano en general.
Y entonces hoy vamos a comenzar, y hay una cita del famoso pensador, escritor C.S. Lewis, que dice lo siguiente. Dice: venimos a las Escrituras no para aprender acerca de un tema necesariamente, sino para sumergirnos en una persona. ¿Sabes? Las Escrituras, la Biblia, es la historia de Dios. Y es la historia del amor de Dios hacia la humanidad, hacia las personas que vivieron antes, hacia las que vivimos ahora y las que van a venir en el futuro. Es la historia de Dios. Así que cuando tú vienes a las Escrituras, no estás solamente aprendiendo intelectualmente acerca de un tema, no solamente estás aprendiendo académicamente acerca de un tema, sino que estás sumergiéndote realmente en la relación con una persona, y esa es Cristo. Ahora bien, hay cosas curiosas cuando estudiamos la Biblia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero dice que los hombres, el género masculino, va a llegar 30 minutos antes al cielo que las mujeres. ¿Sabían ustedes eso? ¿No? Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis 8:1 dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. No es cierto, no vayan a creer, esto es un chiste, no es una interpretación, no es una teología, no vayan a empezar a crear una secta alrededor de esto. Pero lo que te quiero decir es, miren, mujeres, nosotros no podríamos vivir sin su voz maravillosa y linda y llena de ternura y de paz y de consejos, correcto. Pero bueno, una de las razones que nosotros como cristianos no estudiamos la Biblia es porque simple y sencillamente no sabemos cómo hacerlo. Así que yo quiero darte hoy algunas herramientas prácticas de cómo lo puedes hacer. Y hay una pregunta básica de la cual vamos a partir. ¿Qué necesitas tú para estudiar la Biblia? Bueno, en primer lugar, necesitas un lugar donde hacerlo. ¿Sabes? Es muy difícil cuando vas camino al trabajo, cuando vas en el tráfico, cuando vas pensando en todos los pendientes que tienes que hacer, que puedas estudiar la Biblia. De hecho, no te recomiendo hacerlo en ese momento o en otro momento en el que estés viendo una serie de Netflix o haciendo lo que tengas que hacer. Necesitas un lugar para hacerlo. Debes encontrar un lugar en tu casa, un lugar donde puedas estar quizás solo o sola, donde puedas estar concentrado, donde puedas estar sin distracciones, y tienes que nombrar ese lugar mi lugar de estudio. Para algunos puede ser nuestra recámara, puede ser nuestro estudio, puede ser nuestro escritorio, puede ser un lugar, sea cual sea. Debes encontrar un lugar donde hacerlo. Número 2. Debes encontrar un horario donde establecer como para estudiar la Biblia. Si nosotros nos vamos en nuestra semana y en nuestra agenda, no va a suceder al azar, no va a suceder por arte de magia. Debes de darle prioridad al hecho de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Entonces, es importante que puedas establecer de preferencia un mismo lugar, un mismo horario todas las semanas para poder estudiar la Biblia. Recuerdo una persona, un hombre, cuando yo estaba joven, o más joven, cuando estaba soltero todavía, y yo veía a este hombre casado con hijos, que dedicaba, ellos se reunían, la reunión de iglesia la tenían los sábados, así que para él su momento de estudio de la Biblia era todos los domingos por la mañana. Él se levantaba, tomaba su café y lo primero que hacía era sumergirse en la palabra, y más que leerla solamente, se ponía a estudiarla, anotaba, hacía preguntas, se metía a reflexionar. Entonces, no importa cuál sea el momento, hay personas que son más nocturnas que vespertinas. Yo no puedo trabajar en la noche, por ejemplo. Estoy demasiado cansado, mi mente ya está demasiado agotada. Mi mejor momento es siempre por las mañanas. Pero el tuyo puede ser cuando los chicos estén ya dormidos, cuando tengas paz, cuando ya todo el mundo está descansando. Ese puede ser tu mejor momento para hacerlo. Entonces, establece al menos una vez cada 15 días un tiempo para buscar a Dios de manera más específica. Número 3, necesitas un lugar donde anotar lo que estás aprendiendo. No basta esa es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Cuando tú lees la Biblia todos los días, quizás no necesitas anotar algo,
Pero cuando tú estás estudiando la Biblia, es importante que registres todo lo que estás aprendiendo. De hecho, yo conservo algunos diarios devocionales de mi tiempo de soltero, cuando yo empezaba a buscar de Dios, le ponía la fecha y es increíble regresar a esos diarios y ver lo que Dios me estaba enseñando en esos momentos. Quizás un mismo versículo hoy en día tiene una aplicación completamente diferente porque estoy en una etapa de la vida diferente. Así que necesitas una libreta, necesitas un archivo en tu computadora donde constantemente y como una bitácora empiezas a anotar todo lo que tú estás aprendiendo. Y número 4, necesitas una versión entendible de la Biblia. Les quiero explicar algo importante. La Biblia que nosotros tenemos, que vamos a la librería, la compramos, no es la Biblia original, no es el escrito original. De hecho, son copias. Y son copias que han sido muy fielmente conservadas, pero son copias y son traducciones. Todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento no fue escrito en español, de hecho fue escrito en un idioma griego, el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo. Entonces nosotros hoy contamos con traducciones, pero no es cierto, ¿a poco no es cierto que el lenguaje va cambiando año con año y de década en década y quizás de siglo en siglo? Las palabras del español o del castellano que antes nosotros teníamos no son las mismas que hoy nosotros tenemos. Mira, te lo quiero demostrar esto. Hay un versículo que es Efesios 2:10. Es un versículo muy bonito. Lo vamos a ver en dos versiones diferentes. Mira la primera. Esta es una versión que se llama Biblia del Oso. Escucha bien, de 1573. Y dice: porque hechura suya somos, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Fíjate incluso cómo la escritura cambia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lees una versión, y no estoy diciendo que está mal leer esta versión, pero francamente no es el lenguaje que tú y yo estamos acostumbrados. Y este es un pasaje bastante fácil de entender. Pero ¿qué pasa si te topas con un versículo un poco más complejo? Entonces, una versión más reciente es la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, el mismo versículo. Y tú dime cuál vas a entender un poco más fácilmente. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso es exactamente el mismo versículo en una versión más reciente, con un lenguaje que es más fácil para ti y para mí entender. Así que yo te quiero animar a que puedas estudiar la Biblia, leer la Biblia en una traducción que para ti pueda ser más comprensible. Y entonces quizá la pregunta es: Isaac, ¿y cuáles son las traducciones, cuáles son las versiones más fáciles de entender? Pues bueno, no es una lista exhaustiva, pero la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual, la misma Reina Valera de 1960 o de 1995 o la Reina Valera contemporánea, son versiones que son un poco más amigables para ti y para mí. Y probablemente dentro de estas hay unas que todavía sean más fáciles de entender que otras. Así que si escoges una de estas, vas a estar bien, vas a estar tranquilo, vas a poder aprender bastante. Ahora bien, quizás tú dices: oye, ¿significa que yo tengo que comprar todas estas versiones para poder tener acceso a ellas? Pues bueno, te quiero compartir una herramienta y un recurso que va a hacer mucho más fácil el acceso a cualquiera de estas versiones. En tu teléfono vas a la tienda de aplicaciones favorita tuya y vas a descargar una aplicación que se llama YouVersion. Y en YouVersion tienes más de 3055 versiones disponibles, todas absolutamente gratuitas. No vas a tener publicidad, no vas a tener distracciones, vas a tener acceso a la palabra para que tú la puedas estudiar en diferentes versiones. A veces incluso vas a poder comparar esta versión con esta versión y enriquecer tu entendimiento de las Escrituras. Así que te quiero animar.
Y hoy quiero introducirte a un método de cómo puedes estudiar la Biblia, y más que introducirte de manera teórica, vamos a estudiar un pasaje breve en el cual vamos a aplicar el método OIA. A ver, repítenlo conmigo, OIA. Así es, la O significa vamos a observar lo que las Escrituras dicen. La I significa que vamos a aprender a interpretar lo que la Biblia dice. Y la A, quizás la más importante en mi opinión, es vamos a aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido. Entonces, repitamos, O significa, I significa, y A significa. Pues bueno, vamos a la obra entonces con esto, y vamos a hoy estudiar el libro que se llama el libro del Filé Miñón. Perdón, no es el Filé Miñón, es el libro de Filemón. Es una pequeña carta que me traicionan los pensamientos. Ya estoy pensando en la comida en este momento. Pero miren, este libro de Filemón, o esta carta en realidad de Filemón, vamos a leerla juntos en este momento y rápidamente vamos a aplicar el método OIA para que podamos estudiarla juntos. ¿Les parece? Bien, vamos a leer. Dice Filemón, versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Ya se los he dicho anteriormente, si están buscando nombres para niños, váyanse a Filemón, ahí hay algunas sugerencias, y esperemos que no salga con traumas el niño, ¿no? Dice el versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Dice Pablo: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad por todos los creyentes. Versículo 6, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras yo estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, pues tu favor no debería de ser por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado en algo o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y ese es el libro de Filemón, esa es la carta de Filemón. ¿Cuánto tiempo nos tomó leerlo? ¿4 minutos?
Probablemente. Pues bueno, vamos a aprender, porque en esta carta hay una riqueza y hay una serie de cosas maravillosas que Dios te quiere hablar a ti y te quiere hablar a mí, me quiere hablar a mí. Y vamos a empezar aplicando lo que es la observación. En primer lugar, ¿qué observamos con respecto a esta carta? Bueno, observamos que es una carta personal, ¿no es cierto? Pablo escribió muchas otras cartas dirigidas a iglesias enteras. La iglesia de Romanos, la iglesia de Corintios, la iglesia de los Colosenses, de los Filipenses. Pero él escribió ciertas cartas personales. Le escribió a Timoteo, le escribió a Tito y le escribió a Filemón. Entonces, es una carta personal. Y lo que vamos a hacer cuando estamos en esta etapa de observación es, tú y yo vamos a hacerle preguntas al texto. Vamos a hacerle preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Cuando tú le haces estas preguntas al texto, vas a empezar a sacar mucha riqueza y vas a empezar a sacar muchos aprendizajes para ti. Entonces, en primer lugar, ¿qué? Es una carta personal. Número 2, es una de las cartas más cortas de la Biblia. Nada más es un capítulo, 25 versículos, eso es todo. Estamos observando y es, como les decía, una carta personal. Ahora, quizás pasemos a otra pregunta. ¿Cuándo se llevó a cabo esto que estamos viendo? Bueno, Pablo dice que era un prisionero en Cristo Jesús. Hay personas que pueden decir, bueno, lo está diciendo metafóricamente, pero no, literalmente él estaba preso en la ciudad de Roma, había sido preso por causa de predicar el evangelio. Los mismos judíos, por envidia, por celos, por sentirse amenazados, habían llevado a las autoridades romanas a Pablo, y Pablo estaba en espera de ser juzgado. Ahora bien, estaba en una cárcel domiciliaria y sabemos que esto fue alrededor del año 61 o 62 después de Cristo. Él estaba bajo arresto domiciliario. Y la pregunta es, Isaac, ¿y cómo te diste cuenta de todo esto? Bueno, en la siguiente imagen vemos una herramienta que se llama un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico es como un diccionario. Entonces tú ingresas ahí la palabra Filemón y te va a dar una serie de datos. Ahí lo que está resaltado en amarillo es lo referente a la fecha cuando fue escrita esta carta, la fecha probable. Entonces el año 61, el año 62. Y además nos damos cuenta de algo muy valioso en otro versículo de la Biblia, que es Hechos 20 del 30 al 31. Leámoslo juntos. Dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿Sabes? El libro de los Hechos termina con estos 2 versículos y nos está dando el escenario, el contexto bajo el cual se dio toda la situación de Filemón, de Onésimo y de Pablo. Pablo estaba en su casa alquilada, en su arresto domiciliario, ahí estaba él, pero dice que él podía recibir a todas las personas que querían y podía hablarles acerca de Dios, y estaba llevando el mensaje de las buenas nuevas de Jesús al Imperio Romano, a la capital del Imperio Romano. Entonces, vemos que hay partes de la Biblia que se complementan con otras. Y sabes, tú te preguntarás, ¿y cómo llegaste a Hechos 20, 28, 30 al 31? Pues bueno, hay una herramienta en tu Biblia que se llaman las referencias cruzadas. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás leyendo la carta de Filemón, y vemos en la siguiente diapositiva, ves, por ejemplo, que hay ciertos versículos debajo del versículo que estás leyendo, de lo que ustedes tienen ahí subrayado en rojo. Esas son alusiones a versículos que te complementan lo que tú estás aprendiendo acerca de ese versículo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahí de las diferentes circunstancias que estaban pasando alrededor, estos versículos, hay personas que ya se han dado a la tarea, estudiosos de la Biblia,
que han hecho conexiones para facilitarte a ti y a mí el estudio de la palabra. Así que cuando veas esos numeritos, esas referencias cruzadas, ve, investiga, lee, profundiza, porque te va a ayudar a tener un mejor entendimiento de eso que tú estás leyendo. Esas son las referencias cruzadas. Ahora bien, ¿dónde? ¿Dónde sucedió todo esto? Pues bueno, sabemos que Pablo estaba en Roma y Filemón estaba en una ciudad llamada Colosas. Los mapas bíblicos te ayudan a entender un poco la geografía de lo que estaba pasando. Y en la siguiente, si vemos, tenemos precisamente un mapa que muestra Roma, la capital italiana, la capital del Imperio Romano, y Colosas era una ciudad de una provincia romana llamada Asia Menor. Eso sería algo equivalente a la actual Turquía. Y entonces nos damos cuenta que ahí estaba Filemón, Pablo estaba en Roma. La manera como se correspondía, pues imagínense, no habían correos electrónicos, no había WhatsApp, no había TikTok, no había nada de eso. Entonces era muchas veces a través de mensajeros. Habían personas que viajaban con la carta miles de kilómetros para poder llevar ese mensaje a otras personas. Y por eso es que las escrituras son tan importantes para nosotros. Entonces, ahí están. Sabemos hoy en día, después de estudiar, que Colosas era una ciudad muy importante comercialmente. Había mucho comercio de la industria textil, había un tejido lanoso y un color púrpura que se vendía muchísimo en esta ciudad, y era una ciudad que estaba en un conglomerado con otras ciudades que se llamaban La Odisea y Herápolis. Entonces era el contexto en el cual se estaba dando todo esto. Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿quién? Y aquí entramos ya en materia. Hay 3 personas al menos importantes en la historia de Filemón. ¿Quiénes son? Pablo, ¿quién más? Pues el mismo Filemón y Onésimo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de ellos? Pues bueno, Pablo le está escribiendo a Filemón. ¿Cuál es la relación entre Filemón y Pablo, de acuerdo a lo que leímos? Eran discípulos, eran amigos, tenían una relación entrañable. De hecho, dice Pablo que pues Filemón le debía lo que él era. Quizás no necesariamente como un empresario, quizás no necesariamente como una persona, en su industria, sino espiritualmente. Vemos a una persona que se llamaba Onésimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Pablo le escribe una carta a Filemón para interceder en favor de una persona que se llama Onésimo. Si observamos el pasaje, nos damos cuenta que Onésimo, ¿dónde conoció Onésimo a Pablo? En la cárcel, exactamente. Dice que fue su hijo en la cárcel. Ahora, eso no es de tomar literalmente, porque no creo que Pablo haya tenido la oportunidad de hacer eso en la cárcel o ahí donde estaba, pero sí fue quizás una de las personas que visitó a Pablo. Quizás Onésimo andaba por ahí en Roma. Ya vamos a ver por qué llegó a Roma, pero estaba ahí, se dio cuenta que había en esa casa un montón de gente que estaba queriendo escuchar un mensaje. Se acercó de curioso, empezó a escuchar a Pablo, empezó a escuchar del amor de Dios, empezó a darse cuenta de lo importante que era Dios en su vida, y empezó a caminar en las cosas de Dios y empezó a tener una relación con Pablo. Y no solamente eso, sino que dice Pablo que empezó a ser muy útil para él en su ministerio, en lo que él hacía. Así que, ¿qué nos damos cuenta? Que esa relación nació y ahora Pablo intercede por él. ¿Y por qué intercede Pablo por Onésimo? Muy importante, y estamos ya ahora entrando a la parte de la interpretación. ¿Qué es lo que significa todos estos acontecimientos? ¿Qué es lo que significa todo esto que estaba pasando? Pues bien, nos damos cuenta que hay 2 temas muy importantes en la carta de Filemón, que uno de ellos es la esclavitud y número 2, el tema del perdón. Pueden haber otros temas, sin lugar a duda,
Pero estos dos son muy evidentes cuando leemos la carta de Filemón. Y en primer lugar nos damos cuenta que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y tú dices, a ver, ¿quiere decir que la Biblia fomenta la esclavitud? ¿Quiere decir que la Biblia permite la esclavitud? Pues mira, te voy a decir lo siguiente. La Biblia no alienta la esclavitud, no fomenta la esclavitud, pero retrata la crueldad de la esclavitud. Esa era una práctica muy común en ese momento de la historia. La gente podía comprar esclavos, la gente podía adquirir personas. Sabemos que hoy en día pensar en algo así es atroz, es algo difícil, es algo impensable, es un crimen, pero en ese tiempo era una práctica. Y entonces, no es que la Biblia apoye la esclavitud, pero retrata la esclavitud y retrata la relación entre un esclavo y un amo, y retrata la relación entre un esclavo, entre un amo y un esclavo. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta acá? Que Pablo, Dios, el cristianismo, estaba buscando dignificar la posición de un esclavo. Si tú eras un esclavo en el tiempo romano, no contabas, no existías. Tu único propósito era servir a tu maestro en las horas que él te dijera. No había aguinaldo, no había derechos, prestaciones, prima vacacional, no existía jornada laboral. Era lo que tu amo dijera. Y si tú no lo hacías y si tú no cumplías, entonces tu vida estaba en peligro. Si tú no pagabas una deuda, por ejemplo, que tenías con alguien, podías llegar tú y tu familia a convertirte en un esclavo de la persona. Entonces, cuando vemos toda esta situación, nos damos cuenta que en medio de quizás de un trato cruel y doloroso de muchas personas que eran amos, Dios, Cristo, busca dignificar el trabajo o la posición de un esclavo. Y entonces Pablo le dice, mira, este hombre que para ti era inútil, este hombre que te perjudicó, este hombre que te robó, porque eso fue lo que sucedió. Onésimo vio la oportunidad de escapar de la esclavitud, robó a su amo y se fue, y se dio a la fuga. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él se convirtió en un fugitivo, y esas fueron las circunstancias que lo llevaron a Roma. Dijo, yo me voy de Colosas, yo me voy de este lugar y me voy a esconder, a perder, a desaparecer del mapa. Pero él estaba disfrutando quizás de eso que había logrado, y en el proceso conoce de Dios y se da cuenta que lo que hizo estuvo mal, y se da cuenta que su conciencia no lo deja dormir tranquilo, y se da cuenta que está con el constante peligro de ser atrapado, de ser identificado, y sabe que lo que está pasando no es vida, y sabe que lo que hizo está mal, y Dios trabaja en su vida de manera milagrosa y le da una convicción de lo que hizo estaba mal. Así que en esas circunstancias es que él empieza a conocer de Dios y empieza a rendir su vida a Dios y dice, Señor, yo acepto tu perdón de pecados en la cruz, entiendo que nada de lo que yo haga me salva, reconozco que lo que hice estuvo mal, y si tengo la oportunidad de enmendarlo y de pagarlo, lo voy a hacer. Y de esa forma él empieza a colaborar con Pablo, empieza a servirlo, a ayudarlo, y empieza a ser muy útil para la vida de Pablo, para el ministerio de Pablo y para la obra de Dios. Eso es increíble, ¿no crees? Una persona que era un fugitivo, una persona que era un esclavo, se convierte en alguien valioso para el reino de Dios. Y esa puede ser la historia tuya y la historia mía. Una persona que quizás estábamos confundidos, perdidos en algún vicio, quizás con un propósito completamente egoísta, con un propósito muy corto en nuestra vida. Dios viene y transforma tu vida y empieza a hacer algo dentro de ti, y empiezas a convertirte en una persona útil para los propósitos de Dios en esta tierra. Ese fue ciertamente el caso de Onésimo. Y entonces, ahora que Filemón recibe esta carta, pues Filemón tiene una decisión que tomar, ¿no es cierto?
No es fácil para Filemón, les voy a decir por qué. Porque Filemón fue alguien que fue robado. Filemón fue alguien que fue defraudado. Imagínate que tú en tu empresa tienes alguien que te está robando. Tienes alguien que está creando fugas de capital y está beneficiándose con contactos, con negocios, haciendo todo a escondidas. Y en algún momento tú te das cuenta de esto, pero él huye o ella huye y escapa y te dañó y te perjudicó. Y tú sabes que lo que tú hagas en este momento va a tener una repercusión en el resto de los empleados, ¿no es cierto? Entonces, Filemón tiene un dilema también en su corazón. Oye, ¿qué debo hacer? Debo de castigar a este hombre porque está regresando. Aquí está. Viene con una carta. Y esta carta es de Pablo. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Qué difícil decisión la que tenía Filemón. Entonces, fijémonos en ciertas cosas importantes. En el versículo 10 de nuevo dice: te suplico por mi hijo Onésimo. Y tú dices, ¿qué significa Onésimo? Pues mira, la palabra Onésimo, si nos vamos a la siguiente imagen, nos vamos a una herramienta adicional que es un diccionario de palabras griegas. Y ahí encontramos la palabra Onésimo. Esta es otra herramienta que tú puedes utilizar en el estudio de la palabra. Y fíjate lo que quiere decir la palabra Onésimo. ¿Qué significa? Provechoso, útil. Ya este es el nombre de Onésimo, es lo que lo identifica. Él no se identifica ahora como un esclavo, él no se identifica como un ladrón, él no se identifica como una persona tranza, o más bien Pablo no lo identifica así, sino que él lo identifica como una persona útil. Útil. Entonces, cuando exploramos y nos metemos en estos detalles, nos damos cuenta del peso de la historia, nos damos cuenta de lo maravilloso que es estudiar la palabra. Dice, no lo recibas más, en el versículo 15, dice, no lo tomes más como un esclavo, Filemón, sino como a un hermano querido. A ver, Pablo, me estás pidiendo que la persona que me defraudó, que me engañó, que me hizo tranza, yo lo reciba como un hermano querido, que yo lo reciba como una persona que es un hermano en el Señor. Sí, dice Pablo, y si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y si en algo te debe algo y te perjudicó, ponlo en mi cuenta, yo te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que tú eres. ¡Wow! Esto es impresionante de verdad, esto es impresionante. Entonces, vamos a llegar a la parte más importante de todo el estudio de la palabra. En mi criterio, esta es la parte donde la Biblia cobra vida y estamos hablando de la aplicación. Y tú dices, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplica una historia de un esclavo y de un empresario de la industria textil llamado Filemón de hace muchos años, de una región totalmente ajena a mi vida, totalmente ajena a mi cultura? ¿Cómo aplica para mi vida? ¿Qué puedo sacar de aprendizaje para mí? Pues mira, vamos a dividir de hecho las aplicaciones en tres partes diferentes. Escucha bien, ¿qué fue lo que hicimos? Observamos, hicimos preguntas al texto, interpretamos lo que estaba pasando y ahora debemos aplicarlo a nuestra vida. Debemos de traerlo porque Dios lo dejó aquí en las Escrituras para hablarte a ti y para hablarme a mí. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa si yo me pongo en los zapatos de Onésimo? ¿Qué pasa si yo, esta historia hoy me cala a mí en el corazón en los zapatos de Onésimo? ¿Sabes? Yo me pudiera estar preguntando, Isaac, ¿hay alguna parte de mí, así como Onésimo, que en su momento vivió, que no está siendo honesta, que no está siendo transparente de la mejor manera? Me pudiera preguntar, ¿estoy haciendo algo que deshonre a alguien que ha depositado su confianza en mí? ¿Estoy haciendo algo que rompe la confianza de mi esposa? ¿Estoy haciendo algo que rompe la confianza de mi jefe?
¿Estoy haciendo algo que rompe la confianza de mi partner de los negocios? ¿Estoy haciendo algo de este tipo? ¿Estoy escondiendo algo de personas que deberían de saberlo? Y sé que esto va a reventar en algún momento, pero me lo estoy conteniendo, lo estoy guardando, lo estoy reservando. ¿Sabes? Ahí hay 3 preguntas ya de aplicación para mi vida. Porque la historia de Onésimo puede ser tu historia hoy o puede ser tu historia mañana. Y lo maravilloso de esto es que aunque la Biblia no necesita interpretaciones, la Biblia se interpreta a sí misma y hay una sola interpretación, las aplicaciones pueden ser múltiples, pueden ser muchísimas. Dios te puede hablar de una forma hoy, pero te puede hablar de una forma muy diferente en 5 años. Entonces, una pregunta más en el caso de Onésimo. Ante una ofensa que yo he hecho, ante un daño que yo he causado a alguien más importante en mi vida, ¿estoy arrepentido genuinamente como lo demostró Onésimo? ¿Tengo ese quebrantamiento? ¿Tengo ese reconocimiento? ¿O soy una persona que le cuesta reconocer cuando se equivoca? ¿O soy una persona que le cuesta admitir que se ha equivocado? Dios ha redimido a Onésimo y redimió a Onésimo, ¿no es cierto? Y yo te hago la pregunta, ¿estás tú siendo verdaderamente útil en las manos de Dios? ¿Eres como Onésimo? Y quizás has pasado situaciones difíciles en tu vida, pero yo te hago la pregunta, ¿estás siendo útil en las manos de Él? ¿O estás viviendo para ti mismo? ¿O estás concentrado en tu propósito, en tu bienestar, en lo que tú crees que es mejor para ti? ¿O realmente estás siendo útil en la vida de otras personas? ¿Estás guiando a otras personas a Cristo? ¿Estás hablándoles a ellos acerca de Cristo? ¿Estás invitándolos a la iglesia? ¿Estás siendo una persona que aconseja? ¿Estás siendo una persona que le ayuda a otros a crecer espiritualmente? ¿Estás siendo útil? ¿Estás siendo Onésimo tú en tu vida? Todas estas preguntas me hacen a mí particularmente reflexionar y decir, Señor, yo necesito crecer. Yo necesito ser más humilde como lo fue Onésimo. Yo necesito ser más útil en tus manos como lo fue Onésimo. Señor, cámbiame, transfórmame, ayúdame. Y sabes, tomas estos versículos y los empiezas a hacer tuyos en tu vida. Ahora, pongámonos en los zapatos de Filemón ahora. Y yo te hago la pregunta, o me hago la pregunta a mí mismo, Isaac, ¿has perdonado a esa persona que ha roto la confianza en ti y que te ha defraudado? Quizás tú esperabas algo de esa persona. Quizás tú tenías tus expectativas de lo que debía ser o hacer y te ha defraudado. Y mi pregunta es, ¿lo has perdonado? ¿La has perdonado a ella? Quizás tú has dicho que las has perdonado. Quizás dices, sí, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona, pero no quiero volver a tener nada más en mi vida. No quiero volver nunca más a tener algo que ver con esta persona. No quiero hablarle, no quiero que nos volvamos a encontrar, no quiero tener nada con esa persona. Entonces, ¿estarías dispuesto o dispuesta a restablecer esa relación si la persona genuinamente mostrara un arrepentimiento de lo que hizo? O dices, lo perdono, pero no quiero nada que ver con ella, no quiero nada que ver con él. De nuevo, en los zapatos de Filemón, soy alguien como Filemón, que dice al principio, Pablo lo elogia y le dice, eres una persona que ha reconfortado el corazón de las personas, eres una persona que tiene a la iglesia en su casa. Sabes, en aquel momento, en aquel tiempo de la historia, era muy costoso tener un templo donde se reuniera la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente abría sus casas para que la iglesia se reuniera ahí. Y yo te pregunto, ¿eres una persona que usa sus recursos dados por Dios, su casa, su tiempo, para facilitar en los propósitos de Dios? O tú dices, no, que nadie me vaya a ensuciar mis muebles, que nadie me venga a hacer relajo a mi casa, por favor. ¿Cómo somos en esa área? ¿Cómo somos? ¿Estamos abriendo nuestros recursos para la obra de Dios? Pensando como Filemón, ¿soy como Filemón
cuyo negocio, él era una persona dedicada a la industria, muy probablemente textil, y comerciaba y le iba muy bien económicamente, ¿fue algo que le impidió concentrarse en lo más importante? ¿O más bien utilizó su negocio como un medio para poder expandir las buenas nuevas? ¿Cómo soy en mi vida? ¿Uso mi trabajo para dar a conocer los propósitos de Dios, para darlo a conocer a Él? ¿O más bien mi vida está como separada? Una cosa es el trabajo, otra cosa es la iglesia. Una cosa es mi casa y otra cosa es cuando vengo el domingo a la iglesia. ¿Cómo somos? Todas estas son preguntas de aplicación. Otra pregunta que puedo hacer a la luz de lo que pasó con Filemón: ¿estoy categorizando y clasificando a las personas a mi alrededor? No, este vive en este lugar, esta persona vive acá, esta persona trabaja aquí, esta persona es empleada, esta persona es aquí. ¿Categorizo a las personas en mi mente o las veo como Dios las ve? Porque Dios y Cristo no veía a un esclavo, no veía a un libre, no veía a un judío, no veía a un gentil, veía a personas fallando, que se iban al infierno, pero que por la gracia de Dios y por el sacrificio de Él iban al cielo y se convertían en parte de la familia espiritual. Entonces, ¿cómo veo a las personas hoy, en mi caso? Y finalmente, para aplicarlo, si me pongo en los zapatos de Pablo hoy en día, quizás tú te vas a identificar más el día de hoy con Pablo. Y yo te hago la pregunta: ¿tienes hijos espirituales por todas partes? Pablo, donde quiera que iba, si estaba en la cárcel, si estaba en arresto domiciliario, si estaba en Roma, si estaba en Corinto, tenía hijos espirituales por todas partes. Y yo te pregunto, ¿quién es tu hijo espiritual? ¿Quién es tu hija espiritual? ¿Quién es esa persona que gracias a ti entendió el Evangelio? ¿Quién es esa persona que gracias a ti aprendió a leer la Biblia? ¿Quién es esa persona que gracias a ti su matrimonio fue restaurado? ¿Quiénes son tus hijos espirituales? ¿Quién es la persona que es tu papá o tu mamá espiritual? ¿Cómo está mi influencia espiritual? Esta es otra pregunta que yo me puedo hacer. Y una más, para influir en la vida de otras personas, yo me hago esta pregunta: ¿mi liderazgo se basa más en la autoridad que tengo o en la relación y en el amor? Porque Pablo no utilizó su autoridad como apóstol para decirle a Filemón lo que tenía que hacer, sino que ¿qué hizo? Apeló a él en nombre del amor. Entonces, ¿cómo está mi liderazgo? ¿Cómo está mi influencia hacia otras personas? ¿Estoy más concentrado en la autoridad que tengo o estoy más concentrado en servir, en amar y en actuar en nombre de eso? Y entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que hay una riqueza inmensa que podemos sacar al aplicar la Biblia en nuestras vidas. Así que un repaso muy breve de lo que vimos el día de hoy. ¿Cuáles son las 3 etapas del método que vamos a utilizar para leer la Biblia? Vamos primero a observar. Número 2, vamos a interpretar. Y número 3, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. 4 cosas que necesitamos para leer la Biblia. Necesitamos un lugar, necesitamos un horario, necesitamos, ¿qué más? Una libreta, un lugar donde anotar y finalmente una versión entendible. Les quiero invitar a que si tú quieres conocer a Dios, tú quieres conocer a Cristo de una manera más personal, además de la oración que ya vimos al inicio de esta serie, además de la relación con otros creyentes que también ya vimos, te quiero invitar a que puedas abrazar la disciplina espiritual de leer la Biblia. No tienes que ser un experto, no tienes que saberlo todo, es importante que puedas tomarlo y empezar a hacerlo. Y te quiero dejar una tarea para esta semana. Esta semana, toma un pasaje de la Biblia, el que tú quieras. No tiene que ser un libro grande, no tiene que ser algo demasiado complejo, el que tú quieras. Toma 1 Corintios 13, que habla acerca del amor.
toma el Salmo 51, que habla de cuando David reconoció una falta muy grande que había hecho en su vida, o toma el pasaje que tú quieras. Pero la tarea que tienes es esta: ve y estudia ese pasaje. Estudia ese pasaje y sobre todo llega al punto donde digas: Dios me habló y me dijo esto, Isaac. Me dijo que tengo que ser una persona basada en 1 Corintios 13, que ama genuinamente a los demás, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y sabes, yo he estado pasando por un problema con mi mamá, y sabes, no he estado teniendo paciencia con ella, y sabes, Isaac, Dios me habló y me dijo que tenía que ser una persona más amorosa con mi mamá. Esas son las historias que queremos empezar a escuchar. Así que te quiero pedir, invitar y retar a que esta semana puedas embarcarte en la maravillosa aventura de estudiar la Biblia. Y cuéntame, haznos saber, dile a tu líder, a la persona que te invitó, cómo Dios te habló a ti directamente a través de las Escrituras, y vas a ver que ves algo maravilloso e increíble. Te quiero invitar a que puedas ponerte de pie en este momento, que vamos a orar y le vamos a dar finalmente este tiempo a Dios ahí para que puedas conectarte con Él. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu maravilloso amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos conocerte a ti. Señor, las Escrituras son la historia de tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos la riqueza de tu palabra. Háblanos. Permite, Señor, que esta semana, a medida que cada uno de los que estamos acá se comprometa a buscarte, se comprometa a estar yendo a tu palabra, háblanos, dirígenos, enséñanos, muéstranos cosas grandes y maravillosas que tú tienes reservadas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.